Bueno, mi tema es echar un poco de agua fría sobre el tratamiento de la artrosis. La experiencia que tenemos todos es que tenemos que jugar cada vez con más problemas de seguridad. Ya de por sí la artrosis es una patología, además de muy frecuente, que tiene el problema de las comorbilidades, hay que utilizar muchos fármacos con ellos. Bueno, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Yo voy a intentar hacer hincapié en el tema de la seguridad, porque además es el tema de la ponencia. Bueno, vamos a hablar de la artrosis. Todos sabemos de sobra lo que es la artrosis, ¿no? Lo que pasa es que en el concepto de artrosis ha habido cambios sucesivos en el tiempo. Al principio se consideraba solo un problema degenerativo, una patología degenerativa articular, pero poco a poco hemos ido viendo que no solamente es a nivel cartílago, no es solo degenerativa, que también se afecta el hueso, también se afecta la sinovial y que hay un cierto grado de inflamación. Es una inflamación de moderada o leve, pero mantenida, ¿no? Entonces, ha cambiado completamente el concepto. Ya es una enfermedad con un componente inflamatorio importante. Afecta a todos los tejidos articulares, no solamente al cartílago. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pero es que además afecta también a los periarticulares. Muchas veces los problemas que encontramos en el paciente no son ya solo la articulación dañada, sino los músculos atrofiados, los tendones inflamados, las bolsas. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes, porque cada paciente es un mundo. La clínica de la artrosis es muy variable, depende de qué articulación es la afectada, pero también depende del paciente. ¿Por qué? Porque el dolor no proviene del cartílago habitualmente, proviene de una serie de trastornos que acompañan al problema cartilaginoso, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta, la variabilidad. Además la artrosis se ha considerado siempre una enfermedad leve, pues le hacíamos mucho más caso a la artritis reumatoide, le hacíamos más caso a otras patologías mucho menos frecuentes, porque la artrosis era una enfermedad ligada al envejecimiento y efectivamente lo está, pero no es exclusivamente así, ¿no? Entonces, la artrosis puede ser una enfermedad grave. No es raro el paciente que termina en una silla de ruedas por no haber utilizado una prótesis en su momento. Todos conocemos alguno, ¿no? Entonces es grave, le provoca al paciente dolor, le provoca sufrimiento, le altera su calidad de vida, le impide moverse, le impide salir de casa. Hay muchas personas mayores que viven en pisos donde no hay ascensor, viven en un tercero, un cuarto y no pueden bajar la escalera. No es raro el paciente, yo tengo muchos pacientes en esas condiciones. Además, daros cuenta que algunos datos que presento aquí en España, probablemente hay ya más de 10 millones de artrósicos. Si vamos envejeciendo, ¿qué nos espera en el futuro, ¿no? La artrosis además afecta casi al 30% de la población, pero si hablamos de por encima de los 70 años, porque ese cálculo del 29% está midiendo en la población completa desde los 22 años. Entonces, si contamos desde los 70, nos acercamos al 50% de incidencia de la artrosis, es la segunda causa de incapacidad transitoria y la primera de incapacidad temporal permanente. O sea, perdón, temporal, de incapacidad permanente, no temporal. La temporal la segunda, primera de la permanente. Tanto como diagnóstico directo como con diagnósticos indirectos, pero donde la causa es la artrosis, ¿no? Y en atención primaria todos sabemos que artrósicos vemos todos los días un puñado. Teóricamente, 1 de cada 5 pacientes está en nuestra consulta debido a la artrosis, directa o indirectamente. A lo mejor viene a por una receta, pero relacionado con su artrosis, ¿no? En el tratamiento de la artrosis además se gasta mucho dinero. Se habla de unos 5.000 millones al año. Es una cifra que suena fuerte, pero pensar que además de ese gasto no están satisfechos. ¿Cuántos pacientes cuando les preguntáis qué tal está? Dicen igual, peor, muchos. En artrosis, por desgracia, nos encontramos con ese problema. Y yo quiero haceros llegar algo, que cuando se habla tanto de gasto, pensar que lo que hacemos en atención primaria, que es recetar fármacos, los fármacos suponen menos del 10% de esos 5.000 millones. Los 5.000 millones engloban todo, prótesis, incapacidades y los fármacos. Ese complejo que tenemos muchas veces de que gastamos mucho con los fármacos supone la mínima parte de eso.
Bueno, en el futuro las enfermedades crónicas, lo sabemos, de hecho aquí ha habido o hay algunos temas de tratamiento de la cronicidad, ¿no? Nos enfrentamos a ello y los más jóvenes os vais a enfrentar de manera severa a la cronicidad. Y hay que saber tratar la cronicidad, todavía no sabemos enfocarla, la tratamos de una manera, cada uno a su forma, ¿no? Y teníamos que buscar un poco hacerlo de manera coordinada. La cronicidad está asociada al envejecimiento. El envejecimiento nos va a llevar a ser una población cada vez mayor. Y es un fenómeno que se debe no solo al envejecimiento. Pensar que los avances de la medicina, los nuevos tratamientos de la cirugía, han hecho que muchos pacientes sobrevivan a enfermedades que antes no sobrevivían y llegan a ser pacientes crónicos. Afortunadamente para todos, pero eso va a agravar el problema. La gráfica os presenta un poco lo que va a ocurrir. Hasta la fecha de 2019 que estamos, son datos más o menos conocidos. A partir de ahí son previsiones, pero pensar en dentro de 25 años, si esa gráfica se cumple, va a haber por cada niño menor de 14 años 2 personas mayores de 65. Entonces la cosa se va a poner complicada en cuanto a cronicidad, en cuanto a enfermedades que están relacionadas con ello, ¿no? Los artrósicos además no son solo artrósicos, por la condición de ser, en general, personas mayores, pues tienen muchas patologías. Más que comorbilidad, a mí me gusta hablar de pluripatología, ¿no? Porque algunas tienen relación, otras no, pero todas caen en el mismo paciente. Eso hace que cada médico que vea al paciente le vaya haciendo una prescripción y vamos sumando cada vez más fármacos, un poco de manera descoordinada. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, y en primaria somos los que sufrimos la avalancha de informes y de nuevos tratamientos. Tenemos que mirar por el paciente e intentar racionalizar eso y hacer que la prescripción sea adecuada, no entrar en la prescripción inadecuada, que por desgracia cada vez es mayor. Además, tenemos que estar muy atentos a la compatibilidad de esos tratamientos, porque no son inocuos. Si son activos, por el mero hecho de ser activos en positivo, también muchas cosas en negativo, ¿no? Entonces los efectos adversos aumentan cuanto más fármacos usamos, pero además aumentan las interacciones. Pues todo eso forma parte de la seguridad, todo eso es algo que el médico de atención primaria tiene que hacer, porque es el que está más cerca del paciente. Ya sabéis que a nosotros llegan, abren la puerta y entran en la consulta, no tienen ninguna barrera previa. Ya hubo un estudio, el estudio de Martro, que hizo Semergen, una sociedad de atención primaria, en el que se comparaban pacientes de toda España, de múltiples centros, pacientes mayores con y sin artrosis. Y además de que se vio que la más frecuente es la artrosis de columna, seguida de rodilla, manos y cadera, en ese orden. Además, las conclusiones importantes, la más llamativa es que solamente por el hecho de ser artrósico, había doble posibilidad de tener otra enfermedad. Es decir, los pacientes con artrosis tenían doble de enfermedades que los no artrósicos. Además, estaba muy relacionada con la hipertensión, 62%, con el síndrome metabólico, la dislipemia, con las enfermedades vasculares, también venosas, con la diabetes, todas ellas enfermedades muy frecuentes en las personas de edad avanzada, pero es que además mucho más presentes cuando hay artrosis. Muchos pacientes estaban polimedicados, eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? ¿Qué paciente mayor de 65 años, que es extraño el que no está polimedicado? Si hablamos de polimedicado, el que toma más de 3 fármacos, ¿no? Además, pensar en un aspecto que también vemos mucho en nuestros pacientes, la depresión. El hecho de tener dolor, de sentirse limitado en su movilidad, pues conlleva un aumento de la depresión y del consumo de fármacos antidepresivos y de benzodiazepinas y tranquilizantes, hipnóticos. Todo ello redunda en peligro, ¿no? En poca seguridad en los tratamientos del paciente. Y es que además el 50% siguen teniendo dolor. Es una lástima. No sabemos tratar la artrosis. Quizá o no sabemos o es que no hay nada de lo que tenemos y disponemos que de verdad mejore la artrosis. Habrá que ir buscando nuevos tratamientos, abrir la mente a nuevas posibilidades que puede que sean efectivas. Y sobre todo, no pensemos solo en los fármacos, hay otras cosas que hacer con los pacientes. Primero nos tenemos que convencer nosotros, ¿no? El caso es que el 50% de nuestros pacientes no están controlados. Además, esta diapositiva, si habéis asistido a alguna
presentación mía, veréis que la pongo siempre porque es que resume todo, ¿no? Daros cuenta, en 100 de nuestros pacientes con artrosis, pues más del 65% es mayor de 65 años. La mayoría incide en personas mayores, de los cuales 2 de cada 3 tienen comorbilidades. Yo creo que incluso son cifras muy optimistas. A mí me parece que todavía las barras deberían estar más arriba. Pero, por resumir un poco, iros a las barras rojas. Están ahí en rojo porque parecen las más peligrosas, ¿no? Más de la mitad de nuestros pacientes con artrosis, más de la mitad son hipertensos. Pero es que más de la mitad de los mayores de 65 lo son. Entonces, por lo menos la mitad de los artrósicos, el 62% concretamente, son hipertensos. Y los que no son hipertensos tienen elevado riesgo cardiovascular por otras causas, muchos anticoagulados, tenemos muchas personas con problemas cardíacos, no solo hipertensión, con diabetes, con dislipemias, o sea que todas esas barras subirlas un poquito. Además, pensar siempre que hay problemas gastrointestinales, es muy frecuente el reflujo gastroesofágico, ¿no? Es súper frecuente en los pacientes nuestros, pero además es que hay muchos enfermos renales, cada vez aparece más enfermedad renal crónica, no sé si es porque la sabemos buscar mejor o ponemos más atención, pero cada vez hay más. Bueno, pues también tiene mucha importancia en los tratamientos. Si nos vamos al diagnóstico, ¿quién no sabe diagnosticar una artrosis? Generalmente es un diagnóstico sencillo por exclusión. Le hacemos una analítica, no hay nada, o una pequeña elevación de la velocidad y muy bien. Si además en la radiografía vemos osteofitos, pinzamientos, y si nos cuadra la clínica, dolor mecánico, crujidos al bajar escaleras, deformidad de consistencia dura, pues si unimos todo eso, el diagnóstico es relativamente sencillo. Pero el problema es cuando hablamos del tratamiento. A la sencillez del diagnóstico se opone la dificultad del tratamiento. ¿Por qué? Porque, un poco resumiendo, son de edad avanzada, la mayoría frágiles, ya con discapacidades, con el ánimo deprimido. Además, no cumplen bien los tratamientos. Está ya publicado muchas veces que más del 50% de las personas mayores no cumplen el tratamiento. A los 2 meses, el 50% ya no se toma la medicación. Veremos, hay medicación que incluso cumplen en exceso, ¿no? Pero por defecto el 50%. Cuando hablamos además de tratamiento no farmacológico, multiplicar, o por lo menos sumar, es un 80% el que no lo cumple. Pero es que también hay que hacer un poquito de examen de conciencia. Los médicos es que también incumplimos un 80%. ¿Quién se cree las medidas no farmacológicas de los médicos? Sí, las vamos creyendo porque no tenemos otra cosa, pero hay que poner interés, porque si no los pacientes, como no los pongamos el interés y les expliquemos y les informemos, no lo van a cumplir. Además es que cada médico tiene su forma de tratar y cada especialista en concreto pone unos fármacos o unos tratamientos diferentes. Entonces hay una fragmentación enorme, ¿no?, en los diversos tratamientos que reciben los enfermos, todos polimedicados con muchos efectos adversos, con interacciones. Ese es el concepto de sobrecarga, cuando vamos cargando al paciente su mochila de fármacos cada vez con uno nuevo y no vamos sacando por otro lado fármacos que a lo mejor ya no están indicados o están duplicados o son contraindicados, ¿no? Pensar también que es una evolución crónica que lleva a un futuro peor cada vez. Si está la persona, aunque ya tenga 70 años, es que va a seguir envejeciendo. El futuro de esa artrosis, por lógica, si no se ponen medidas serias, va a ser empeoramiento, ¿no? De hecho, intentamos con ellos hacer cosas y fijaros, el 80% en los últimos 6 meses se les ha hecho alguna prueba de imagen de nuestros pacientes, ¿no? Y una cosa que está muy en boga actualmente, que es que muchos de ellos además hacen sensibilización central. Esto es un concepto relativamente reciente que viene a decir que el sistema somatosensorial se hiperestimula. Es decir, que un estímulo nocivo mantenido en el tiempo puede llegar a provocar una amplificación de la señal dolorosa ascendente y una disminución de los estímulos inhibitores del dolor descendente. Y el paciente empieza primero en su zona del dolor, vamos a poner por ejemplo la rodilla, a nivel regional, a tener un dolor cada vez más intenso, que responde menos al tratamiento, que poco a poco se va extendiendo, que ya le molesta todo hasta que le toquemos, y poco a poco eso se puede extender, y esa sensibilización primero periférica hacerse central. Es un poco lo que ocurre con el dolor neuropático, no responde a los analgésicos,
no responden a los antiinflamatorios, cada vez les duele más y les va doliendo todo. ¿Os suena esa frase de muchos pacientes? ¿De qué les duele? Todo. ¿Cómo está? Peor. ¿Por qué? A lo mejor estamos ante casos de sensibilización. Pues hay que entresacarlos, diagnosticarlos, porque un 30% de los artrósicos presenta este cuadro, por el estímulo mantenido. Y llega un momento en que ya no solo es el dolor, ya le tienen en reposo, se quejan de que les duele en la cama, que no nos cuadra, entonces necesita una artrosis y le duele en la cama. A lo mejor tienen una sensibilización. Bueno, un 30%, y si hablamos de la rodilla, de la artrosis de rodilla, se habla de un 45%. Ahí tenéis un poco la forma de diagnosticarlo, pero es eso, paciente con síntomas raros que no nos cuadran con la artrosis, generalizados, que el dolor no responde y que ya cualquier cosita les molesta, ¿no? Una simple palpación, la presión, el frío. Entonces hay que pensar que existe ese cuadro. Viendo así un poco uno por uno, la adherencia al tratamiento, ya hemos dicho que el 50% no cumple, que si hablamos del tratamiento no farmacológico, podemos decir que no nos cumple en el 80%, y que por desgracia esa falta de adherencia es la primera causa de que el tratamiento no funcione. Todos lo sabemos, si no se toman lo que les ponemos o no hacen lo que les decimos, pues es raro, es difícil que mejoren, ¿no? O somos unos psicólogos estupendos y hacemos psicoterapia en la consulta, que a veces funciona, o si no, el tratamiento va a fallar. Pues contar con que a los 2 meses el 50% no se toma su medicación. Además de no tomarse lo que les prescribimos, es que se toman lo que quieren, ¿no? La automedicación es súper frecuente. Dicen que más de los pacientes mayores de 70 años se automedican en un 80%. Pero es que además eso está incitado desde todos los ambientes, los amigos, los conocidos, la familia, en la peluquería, la televisión. La televisión hace anuncios de muchos fármacos, y lo dice, consulte con su farmacéutico muchas veces. Entonces todo eso empuja a que si no hay alguien que ponga un poquito de orden en esas cosas, y somos nosotros los médicos de atención primaria los que tenemos que tener más cuidado porque estamos con nuestros pacientes, ¿no? Es causa la automedicación, colabora en la polimedicación y colabora en el aumento de interacciones y en la sobrecarga, ¿eh? Además, fijaros, está publicado que en los pacientes mayores de 65 años el 70% tiene más patologías crónicas, una media de 4 por paciente. Y si lo pensáis en vuestras consultas y en vuestros cupos, es que es así. Tiene su hipertensión, su diabetes, su reflujo, su problema renal, están anticoagulados, 1000 cosas. Pues una media de 4. Imaginaros multiplicar por 1 o 2 fármacos cada patología de las que tienen, pues ahí está la polimedicación, ¿no? Además, fármacos con posibles interacciones. Necesitamos a alguien que coordine todo eso, que ponga racionalidad en los tratamientos. Nos toca, igual que nos toca lo de validar los visados, pues yo creo que esto también, pienso yo que es más nuestro que validar un visado. Muchas veces, todos nosotros, atención primaria y los especialistas también, hacemos prescripción inadecuada. ¿Y qué es? Pues la que es de un fármaco que, por ejemplo, tiene un perfil negativo en ese paciente, un antiinflamatorio en alguien que está anticoagulado. Eso es una prescripción inadecuada. De eso vemos montañas, lo hacemos todos los días y lo vemos todos los días. Luego encima pensar que en la farmacia, a los fármacos que ya al paracetamol que tomaba, le ha añadido un especialista dolocatil. Y va el hombrecito a la farmacia y se lleva los 2. Eso lo habéis visto. Yo tengo pacientes que les ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, pensar que ya estamos jugando con dosis en el límite, si encima duplicamos, pues el peligro aumenta, ¿no? Cuanto mayor es el número de fármacos consumidos y prescritos por los médicos, mayor es el riesgo de prescripción inadecuada. Y es un concepto que suena así flojo, pero una prescripción inadecuada tiene un peligro enorme. Nos encontramos un poco esto de aquí, ¿no? Entonces, si rápidamente, por no perder tiempo, ¿qué palabra creéis que es la que más sale ahí? Concretamente 16 veces. Es la palabra fármacos, que no es la que más llama la atención, bueno, 16 veces. Pero es que ese es el mundo real que nos encontramos, ¿eh? Dolor, comorbilidades, riesgo cardiovascular, multitud de fármacos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar la artrosis? Lo primero de todo, aliviar el dolor,
y mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas veces no podemos hacer mucho más. Ojalá pudiéramos también mantener la capacidad funcional y la movilidad y retrasar la evolución de la enfermedad, frenarla, ¿no? Reparar o sustituir la articulación debería quedar como último recurso, la cirugía. La cirugía funciona estupendamente, las prótesis hoy día de rodilla, de cadera, duran 25 años sin ningún problema. Y la verdad, muchos pacientes dejan de tener dolor y vuelven a moverse. Pero claro, tiene que ponerse la prótesis cuando el paciente todavía está capacitado para que una articulación nueva le sirva de algo, ¿no? Cuando ya está hecho polvo por otras cosas, no. Y un objetivo que tiene que ser nuestro siempre, como está ahí puesto como quinto, pero por lo menos debería ser el segundo: evitar efectos adversos e interacciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dando más importancia a algo que es necesario. Hay dos conceptos que tenéis que tener claros. Hay que encontrar nuevos tratamientos y hay que poner más interés en las medidas no farmacológicas. El ejercicio. El ejercicio, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos ya publicó en 2015 que el ejercicio físico adaptado al paciente, bien hecho y tutelado, adaptado a cada paciente y tutelado, es el mejor analgésico para el dolor de artrosis de rodilla. Es algo que tenemos que tener claro. ¿Y cómo? Personalizando, no ya individualizando, personalizando. Cada paciente es una persona que tiene su dolor, que tiene sus síntomas y tiene sus sentimientos y tiene sus limitaciones. Entonces hay que ponerse en su lugar e intentar que el tratamiento sea adecuado a cada persona. ¿Con qué? Con información. Yo no entiendo cómo es posible que una persona vaya a un médico y salga con un tratamiento sin un informe. Y muchas veces ocurre, no saben qué les han hecho. Hay pacientes que les hacen una intervención cardíaca y ¿qué le han hecho? Me han operado de corazón. ¿Pero qué le han hecho? Ah, no sé. Eso no es posible. Vamos, no es de recibo. Vamos a bajarnos de nivel en el tema artrosis. Lo primero que tenemos que hacer es informar al paciente de lo que tiene, de lo que puede esperar y de lo que tiene que hacer, de que se tiene que mover, que tiene que fortalecer el cuádriceps, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que mantener la movilidad. Aunque tenga dolor, tiene que hacerlo. Porque es que si no, el futuro es la incapacidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Toda la vida nos han enseñado artritis reumatoide igual a incapacitante, artrosis no. Pero bueno, ¿por qué? Porque no anquilosa la articulación, pero incapacita al paciente. Luego hay que hacer descarga articular y hay que ayudarse de fisioterapia, bastones, etc. Y si nos vamos a los fármacos, eso para mí sería el agujero negro, pues hay que pensar que hay que salir del horizonte de sucesos, ¿no? Que no nos pille el agujero negro y nos engulla. Lo primero de todo, prescripción racional. Aquí os presento una definición de la OMS de 1985 y otra más reciente de julio de 2008 de la Jefatura del Estado, donde dice: prescripción racional se consigue cuando el profesional, bien informado, haciendo uso de su mejor criterio, prescribe al paciente un medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada, durante el periodo de tiempo apropiado y al menor costo posible. Yo creo que no se puede decir más. Eso resume un poco casi todo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿De qué disponemos? Pues tratamiento sintomático, tratamiento modificador. Hablando de fármacos, tenemos analgésicos de acción rápida que enseguida alivian el dolor, como son el paracetamol, los AINES. Bueno, otra cosa es que lo consigan, ya hablaremos de esto. Pero son de acción rápida, ¿no? El corticoide intraarticular pues también tiene un efecto relativamente rápido. O de acción lenta, como son los SISADOA. Sabéis que tardan en hacer efecto, pero luego el efecto incluso remanente se mantiene durante un tiempo. Y como último caso, como modificador de verdad de la enfermedad, está la cirugía. El tratamiento reparador es el que arregla lo que ya no hemos podido frenar, ¿no? Y tendríamos que hacer o pensar en un tratamiento de base de la enfermedad para mantener o incluso revertir la evolución y añadir el tratamiento analgésico cuando hiciera falta. La artrosis es una enfermedad muy frecuente, consume muchos recursos y creo haberos intentado, por lo menos lo he intentado convenceros de que es potencialmente grave y que la tenemos que tomar en serio, ¿no? Afecta a pacientes que ya de por sí tienen muchos problemas. La edad avanzada ya es un problema por sí mismo, ¿no? Vamos a darles un poco de mimo. Además son pluripatológicos, tienen muchas comorbilidades y todos
o en inmensa mayoría están polimedicados. El tratamiento debe ser siempre personalizado, tenemos que hacer un esfuerzo por ponerle a cada paciente lo que él de verdad necesita y quitarle lo que no necesita o le está perjudicando. Si hablamos de paracetamol, nada más que escuchéis a los pacientes. La mayoría piensan que el paracetamol no les alivia el dolor de la artrosis. Si además contamos con que ya tiene una sensibilización central y tiene una incapacidad del paracetamol por sí solo, además todo el mundo lo reconoce que por sí solo aporta pocos beneficios, ¿no? Y más si hablamos de artrosis de rodilla, cadera, pues la verdad, en cuanto echan a andar les duele con paracetamol y sin paracetamol. No sirve. Es insuficiente y a nosotros los médicos creo que pensamos igual, que por sí solo el paracetamol no. A veces no tenemos más remedio, ¿eh? Y habrá que asumirlo y habrá pacientes a los que les quite el dolor, estupendo, pero que no se lo tomen por la mañana para que no le dé el dolor durante el día, que por desgracia muchos hacen eso todos los días. Eso debemos de luchar para que no sea así. Además, pensar que las personas mayores se confunden mucho, no ya lo que comentaba al principio, de decir que en la farmacia se dupliquen la medicación, es que se confunden, no saben si se han tomado el gramo que se toman por la mañana. Y entonces a lo mejor van y repiten, y ya son 2 gramos. Si eso les ocurre 2 o 3 veces, sobrepasan la dosis tóxica de paracetamol todos los días, meses y años seguidos, mes tras mes, ¿no? Luego los antiinflamatorios clásicos, los no corticoideos y no COSIB inhibitores, ¿no? Pues son más efectivos que paracetamol, eso lo sabemos todos, alivian mejor el dolor, por eso cuando nos duele una muela, pues todos nos tomamos un ibuprofeno, no un paracetamol, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todos presentan una serie de riesgos que hay que tener en cuenta, fundamentalmente a nivel cardiovascular, gastrointestinal, renal y hepático, pensar en los 4 niveles, ¿eh? Entonces, sus efectos adversos dependen un poquito de la dosis y mucho de la duración del tratamiento. Aquí habría alguno de los médicos de primaria que pueda levantar la mano diciendo que ningún paciente suyo toma un antiinflamatorio de manera continuada, que ningún paciente suyo, seguramente que no. Es más, nos pondríamos rojos si nos sacaran una lista de los pacientes que están constantemente tomando antiinflamatorios. Eso hay que tener un poquito de cuidado con ello, por lo menos ser conscientes de que estamos metidos en el agujero negro. Entonces, por favor, hay que intentar salir de ahí. Todo el mundo está de acuerdo es que el antiinflamatorio hay que usarle solo si es imprescindible, si no tenemos otro remedio, y a veces lo es. Y tomado en su dosificación y en tiempo prudente, de unos días o unas horas, no pasa nada, tampoco es el coco, pero usado con cabeza, ¿no? Prescripción adecuada. Pues solo si son imprescindibles, a la dosis mínima eficaz y durante el menor tiempo posible. Los COSIS pues son iguales. Vamos a ver, el efecto es igual, que no os coman el tarro de que son más efectivos. Mucha gente piensa que un COSIB es más potente que un naproxeno, no es cierto. Los efectos son muy similares, depende de cada persona. Unos reaccionan más a uno o a otro, ¿no? Pero son iguales, globalmente son iguales. Lo que sí aportaron de ventaja, muchos más jóvenes no llegasteis a trabajar todavía cuando aparecieron, es que tienen un riesgo gastrointestinal mucho más pequeño. Efectivamente disminuyen un 50% la posibilidad de problemas digestivos, pero sigue habiendo problemas. De hecho, una de las cosas que más provocan es dolor abdominal. Y tener en cuenta que a nivel cardiovascular son peores, o por lo menos iguales que los otros. Tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Y hay que tenerlo en cuenta y usarlos en la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible. Y desde luego en pacientes con alto riesgo cardiovascular no. Y los opioides, pues son todavía más efectivos, y un opioide mayor es el sumum de la analgesia, ¿no? Pero claro, no vamos a utilizar en artrosis opioides mayores, en algún caso habrá que llegar, pero lo normal es asociar un opioide débil a un paracetamol, por ejemplo, todo lo manejamos a diario, y sabemos que el tramadol unido al paracetamol, pues mejora mucho el efecto, y muy bien, ahí está, y eso puede resolver o mejorar una sensibilización central, o un dolor que por error creamos que es artrosis y sea neuropático, solo va a responder a eso, no a los analgésicos normales, pero es que producen adición y muchos efectos adversos. Muchísimos pacientes los abandonan ellos mismos porque tienen vómitos, porque no duermen, porque están fatal, tienen estreñimiento, pero sobre todo vómitos. ¿Qué ocurre?
además, una cosa que yo sí que quiero llamar la atención es que los opioides unidos a los antidepresivos, benzodiazepinas y otros fármacos activos en el sistema nervioso central, es muy frecuente que produzcan síndrome serotoninérgico, que es agitación, insomnio, cabreo, malestar. ¿Os suena? ¿Cuántas personas mayores estamos diciendo? Es que se agita por la noche, no duerme. Ojo, que a lo mejor estamos colaborando sin querer. Hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, pues los usamos todos y muchas veces mal. La verdadera indicación es el reflujo gastroesofágico para evitar la esofagitis. Pero bueno, también cuando hay un riesgo gastrointestinal. ¿Y cuál es? Pues en personas mayores, anticoagulados o que pueden sangrar. Ahí están súper indicados como protector. Pero esa palabra protector es engañosa porque parece que es bueno de por sí. También tiene sus problemas, aumentan la incidencia de demencia y de infarto. Ojo, que hay que tener cuidado. Están muy indicados cuando hacen falta, pero nada más. Y luego los SISADOA, que ya hemos tenido una primera charla magnífica donde hemos visto que muchos expertos opinan que funcionan. Yo, mi experiencia personal es que funcionan en algunos pacientes, digamos en un 60%, y en el que no funciona, pues no funciona. Pero si es útil, y de los pacientes es que a mí me lo piden muchas veces, los que ya llevan tiempo tomando, que ya me toca porque lo notan. Entonces, ¿por qué no? Hay que ir cambiando de tratamientos, que los que tenemos no funcionan. Y insistir un poco en el ejercicio y los no farmacológicos. Bueno, pues los SISADOAs hay algún estudio, como el MOVS, que demostró que no es un estudio de no inferioridad comparado con Celecoxib, o sea, con un antiinflamatorio inhibidor de la COX-2, pues era muy similar el efecto. Y sobre todo son muy seguros, no tienen efectos adversos importantes ni interacciones importantes, y en los pacientes pluripatológicos que tienen comorbilidades, están polimedicados y necesitan un tratamiento de larga duración, pues muchas veces pueden estar indicados, pensarlo. Y muchas gracias por la paciencia. Si tenéis alguna pregunta...